Vamos a continuar en este domingo con este acercamiento a distintos temas del libro de los Proverbios. Hoy vamos a trabajar con el tema que tiene que ver con la pereza. Pero más allá de hablar de la pereza, vamos también a hacer la contraparte propia. Tenemos que establecer un acercamiento al trabajo o cómo nosotros podríamos considerar el trabajo que tenemos, la labor. Y así con este corazón vamos a abrir el libro de los Proverbios. En el capítulo 8 vamos a leer algunos textos al inicio, antes de continuar con la conversación de hoy. Proverbios en el capítulo 8. ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Muy bien. Proverbios en el capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 4. Y dice así: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello: a ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Vamos un poco más adelante al capítulo 10, verso 4 y verso 5. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riqueza. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en el tiempo de la cosecha. Capítulo 12, verso 10 y verso 11, dice así: el justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Capítulo 15, verso 19, dice así: el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Proverbios 22, verso 19. 29, yo me equivoqué. 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Y el último texto que revisamos hoy será Proverbios 27, verso 18. Dice así, 27, 18. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. Y teniendo estos textos en mente, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos que ponernos un poquito a tono con la época en que se escriben estos proverbios. Por si acaso, en el mundo antiguo, especialmente en las mitologías, la mitología griega, pensemos un poco en eso. Se hablaba del trabajo, como una maldición. ¿Por qué? Porque los dioses de estas mitologías decían cosas como: trabajar con la tierra, las labores manuales, son cosas no dignas de un dios. Entonces los dioses deciden crear a la humanidad para entregarle esas labores sucias, como trabajar y labrar la tierra y cosas así. Inclusive, si usted ha leído por si acaso esta historia propia de la mitología griega de la caja de Pandora, que en un momento determinado esta caja no de la hermana Pandi, sino de Pandora, el personaje griego. En un momento dado esta caja se abre y comienzan a salir todas las amarguras, las cosas malas, las cosas terribles que azotan la vida de la humanidad. Y una de las cosas malas que sale de la caja de Pandora fue el trabajo. En el mundo antiguo trabajar no era bien visto. Inclusive en muchas de las utopías que tenían muchos pensadores, ellos hablaban de una vida sin trabajar.
¿Se parece a nosotros? Ah, claro. Le cuento, hubo una canción que marcó a toda una generación tiempo atrás. Espero que usted la haya escuchado. Pero era un joven que estaba cantando y decía: porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero estar con mi guitarra todo el día para que todos se enamoren de mi voz. Y mire, parece que la locura del mundo griego se metió también en nuestra forma de pensar. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el mejor fin? Nunca trabajar. ¿Qué cosas, no? Nos parecemos a los antiguos. O pensamos también como el negrito del batey. El negrito del batey que piensa de que el trabajo lo puso Dios como castigo. El trabajo es todo un sacrificio, una cosa terrible. Y pensamos y contemplamos el mundo según estas filosofías locas que de alguna u otra forma las vamos interiorizando. Entonces, necesitamos poner un marco referencial nuevo. ¿Y cuál es? ¿Qué nos enseña la Escritura en cuanto al trabajo? Cosas que llaman la atención del texto bíblico. Mire, Génesis, ¿qué nos presenta? A un Dios que ¿qué está haciendo? Está creando, está trabajando. Un Dios que mete las manos en la tierra, en el lodo, en el barro. Se ensucia las manos para crear ¿a quién? Para crear al hombre. A lo largo del Antiguo Testamento se usarán muchas ilustraciones para describir a Dios. Y entonces Dios es el que labra la tierra. Hasta Jesús mismo dijo eso. Mi Padre es el labrador. En el mismo texto bíblico tengo a un Dios que también se pinta como un alfarero. ¿Se acuerda de Jeremías? Que está en la casa del alfarero. Y Dios mismo le dice al profeta: ¿acaso no puedo hacer yo como el alfarero? Que la vasija se le daña en la mano y la puede volver a hacer. Cristo, cuando se encarna y viene como hombre, ¿se encarna como quién? ¿Como los romanos pensaban que eran los dioses que venían a los hombres echando rayos y truenos? No, se hace hombre. ¿Y qué es de profesión? El Mesías es un carpintero, es un obrero que trabaja por el día y gana su jornal. Y entonces la Biblia me deja ver a un Dios que trabaja. Y sucede que crea a la humanidad y a la humanidad la pone en medio del huerto que Dios mismo trabajó y que Dios mismo creó, y le dice al hombre: cuídalo, trabájalo, administralo. Dios trabaja, yo trabajo. Entonces el trabajo en sí mismo no es una carga, no es una maldición, no es una cosa horrible a la cual tengo que sobrevivir hasta que me llegue la jubilación y por fin pueda descansar de todos mis pesares. El trabajo, por lo menos a la luz de la palabra de Dios, es una de las formas en las cuales usted y yo imitamos a Dios. Dios trabaja, yo trabajo. Dios obra, me ha dado la capacidad para obrar. Dios hace cosas, yo puedo hacer cosas. Entonces mi labor, mi trabajo, se convierte en una linda oportunidad donde usted y yo imitamos al Dios que también trabaja. Jesucristo tuvo muchos choques con los fariseos por el asunto del día de reposo. Y Jesús en una de estas conversaciones le dice a los fariseos: mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Óigame, se pinta que el Dios soberano trabaja. Y es algo muy hermoso a plantear un poco estos temas de la teología del trabajo. ¿Por qué? Porque mire usted que a la luz de la Escritura no existen trabajos de alto nivel ni de bajo nivel. A la luz de la Escritura, trabajo es trabajo. Y mire esto, solamente para conversar en estas categorías. El Dios, creador del universo, el Altísimo, el soberano de todo, el poderoso, aquel que tiene el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, es también el esclavo que limpia los pies de los discípulos cuando entra a la casa. El creador del cielo y la tierra, que vive en la altura y en la santidad, es el que dice de sí mismo, que mete las manos en el barro,
crea al hombre o trata a la humanidad como quiere. El mismo Dios del cielo y de la tierra, que habita en gloria y en santidad inaccesible, es también el carpintero de Nazaret, que ganaba su jornal después de cada día de trabajo. Es decir, para Dios no existe tal cosa de trabajos de alto nivel y trabajos de bajo nivel. Y eso a usted y a mí nos dignifica. ¿En qué sentido? Si su trabajo quizás consiste trabajar en una conserjería y tener que barrer, limpiar y dejar limpias las cosas, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Eso es un trabajo honroso delante de Dios. Ese que sirve está imitando a Dios en su servicio. De la misma forma que aquel que es dueño o quizás gerente general de una transnacional que se mueve en todo el mundo y usted está a cargo de la transnacional aquí en el país, pues ese trabajo también honra a Dios, porque las decisiones que se toman en ese trabajo usted las toma consultando con el Señor. No hay trabajos bajos, no hay trabajos altos, sencillamente hay trabajo. Si usted es un ama de casa y usted tiene que cocinar y usted tiene que lavar trastes y atender niños, ¿sabe qué? No hay ningún problema, porque Dios también se describe a sí mismo como el padre que atiende a sus hijos y les da lo que ellos necesitan. No existe labor humana que no sea dignificada por la obra de Dios. Es propio pensar que hay trabajos a los cuales usted y yo no vamos siquiera a pensar que vienen de parte de Dios. Usted no se va a hacer microtraficante de heroína ni de droga. Tampoco se va a hacer trata de blancas. Tampoco se va a hacer alguien que trafica influencias en el mundo privado o en el mundo público. Nos hacemos entender. Hay trabajos que por su propia moralidad ni siquiera se nos cruzarán en mente ponerlos en la lista. Pero de allí a estos trabajos lícitos, honran a Dios en su labor. Meditando en esto y habiendo establecido que el trabajo es una bendición divina, no una carga ni tampoco una maldición, puedo acercarme a los textos de Proverbios que leímos en esta mañana. En el capítulo 8 se presenta primero a una sabiduría, se personifica la sabiduría que está clamando a las puertas de la ciudad y también en los lugares altos de la ciudad. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, especialmente en los cerros o en las montañas, justo allá arriba se ponían los edificios más llamativos de toda la ciudad. Los templos, ¿dónde estaban? En los lugares altos. El Senado, ¿dónde estaba? En los lugares altos. El Palacio de los Reyes, ¿dónde estaban? En los lugares altos. Porque era una forma en que la ciudad le comunicaba al resto de la población u otros visitantes cuál es la filosofía que rige la ciudad. Mire esto, cuando nosotros nos vino la conquista y fuimos colonia de España por un buen tiempo, muchas de las iglesias que se construyeron aquí trajeron de por sí el arte gótico. Entonces usted ve esas cornisas inmensas, esas torres altísimas, esos arcos increíblemente grandes y altos. ¿Cuál era la idea que se quería transmitir con esos edificios? Que la ciudad es religiosa, que en la ciudad se sigue la religión. Muy bien, ponga usted la misma idea en cualquier edificación y eso le va a decir cuál es la filosofía que tiene una ciudad. El alma de la ciudad. Si usted se acerca a Guayaquil y a San Borondón, usted verá que algo está aconteciendo con estas poblaciones. Los edificios altos de oficinas comienzan a llenar el panorama de una ciudad. ¿Y esto por qué? Porque ¿cuál es una de las filosofías de trabajo que están imperando en este día? Tú trabajas para ti mismo y para enriquecerte a ti mismo. Y esa es la razón de ser del trabajo. Entonces nuestros edificios modernos hoy se convierten en un culto hacia el trabajo individualizado. ¿Y sabe qué es verdad? Porque cuando vamos a las universidades nos comienzan a enseñar principios como
es que la curva de utilidad se hace cuando el consumo es máximo, entonces pasa la tangente por acá arriba y entonces usted es sumamente feliz cuando usted consume todos los bienes que usted quiere y que a usted le hacen feliz. Y aunque usted no se dé cuenta, postulados como esos hacen de usted y de mí personas egoístas. Entonces yo trabajo para mí. ¿Y para qué yo todos los días me despierto? Para mí. ¿Y para qué yo laboro? Para mí. Y al final del día, ¿para quién termina siendo el día? Para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser feliz si consumo más, o si tengo más ingresos, o si produzco más dinero, o si mi salario pasa de tener 3 ceros a tener 4 ceros. Y esa es la filosofía de ahora. Y entonces Proverbios lo primero que nos dice es: no hagas de esas cosas el alma de la ciudad, ni tampoco tu filosofía, antes bien escucha la voz de la sabiduría. La sabiduría que está en las puertas de la ciudad, donde se realizaban todas las actividades comerciales. La sabiduría que está en los lugares altos, donde están los asuntos de poder, económicos o inclusive religiosos. La sabiduría tiene que ser escuchada en cada una de esas áreas para saber definir una idea clara del trabajo. Y entonces, preguntas que se pueden plantear es: ¿y acaso entonces qué? ¿Yo no trabajo para mí? Y vamos a ir respondiendo poco a poco esas preguntas. Primera cosa, usted y yo necesitamos que la sabiduría de Dios regule nuestra percepción del trabajo. Por lo menos ya tiene una idea, el trabajo es una bendición y no una carga. El siguiente versículo que nosotros leímos, que estaba en Proverbios 10, y que hablaban acerca de las manos ociosas, bien podría ser un proverbio que se mueve de forma lógica. Es obvio, si usted no trabaja, va a poder producir. ¿Puede producir si no trabaja? No hay cómo producir si no se trabaja. Y releamos, por favor, momentáneamente el verso 4 y el 5. Las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen riqueza. Y el asunto está en que estos términos habilidad o diligencia, por lo menos en el mundo hebreo en que estas son compartidas, tienen que ver con el talento que usted tiene en sus manos. Desde allí ya comienza un trabajo de dignificación. El talento que usted tiene en sus manos, tendríamos que hacer la pregunta: ¿de dónde viene? ¿Usted es lindo, bello, precioso y por eso usted tiene ese talento? La respuesta es no. La Escritura a nosotros nos pone sobre la mesa un concepto claro. ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Y si lo ha recibido, ¿de qué se jacta? Entonces, si usted es un buen ingeniero civil, o si usted es un buen arquitecto, y usted hace los diseños perfectos, exactos, ha considerado todas las variables, lo sísmico, lo antisísmico, los materiales, la resistencia y todo, ¿de dónde vino ese talento? Dios mismo. Si usted es una persona que le gusta el mundo de la contabilidad y de los números, y usted es el tipo de personas que ve un estado de resultados y un balance, y de repente sus ojos comienzan a moverse como escáner, y ¡pum!, ubican la cuenta, e inmediatamente sacan cuál es el error, qué es lo que no está funcionando bien en las finanzas de la compañía. ¿De dónde vino ese talento? ¿Fue suyo? Usted lo hizo porque usted es lindo, bello, precioso, el Señor se lo dio. Si usted es médico y usted comienza a hacerle el diagnóstico a un paciente y sabe dónde tocarlo, sabe dónde verlo, sabe qué índices enviar a medir a los laboratorios, ¿por qué puede hacer eso? A la luz del texto, es porque usted tiene una habilidad. Y esa habilidad se la concedió el Señor. Y pensemos en otros asuntos. Quizás a nadie más le queda el seco de pollo como a usted le queda, porque usted tiene en la cabeza cuánta cantidad de sal, de ají para seco, de refrito, de aceite, y cuánto tiempo tiene que estar el ave metida en ese jugo para que salga bien. Sale bien, no es porque usted sea lindo, bello y precioso, Dios le concedió esa habilidad.
Y si usted le toca limpiar el piso también, y el piso no queda más limpio porque no puede ya ser un espejo, y usted tiene una técnica increíble para optimizar espacios y limpiar todo, eso vino del Señor. Entonces, pensando en esto de las habilidades, tendríamos que pensar que si usted es hábil en un trabajo, esa habilidad vino ¿de quién? Vino del Señor. Y entonces ya tengo dos cosas que dignifican el trabajo. Número uno, cuando yo trabajo, imito ¿a quién? Imito a Dios, Dios trabaja. Y segundo, cuando yo estoy trabajando, pongo en uso las habilidades y los talentos que Dios me dio. Y al usarlos, mire usted, no solo que honro a Dios quien me lo dio, sino que aunque usted no lo crea, usted también se realiza como persona. ¿Cómo se siente el contable cuando el balance le cuadra hasta con los centavos? Quedó bien. ¿Cómo termina el administrador cuando al final del ejercicio contable la empresa ha tenido utilidades y no se han generado pérdidas e inclusive ha habido ahorro para hacer inversiones a futuro? Se siente bien. ¿Qué acontece cuando el médico ve que su paciente ha salido bien de la intervención o del tratamiento que le ha enviado? Mire, entonces Dios trabaja y Dios me ha dado dones y talentos. Y aquí viene la cosa, ¿en dónde entra la pereza? Sencillo. Usted y yo nos convertimos en un perezoso cuando no queremos imitar a Dios. Me ha dado la capacidad de imitarle trabajando y sucede que yo digo, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero estar con mi guitarra todo el día para que todos se enamoren de mi voz. Estoy echando a un lado la oportunidad de imitar a Dios. Segundo, ¿qué es pereza? No poner en práctica los talentos que Dios me ha dado. Porque Dios me ha concedido talentos y dones, habilidades que tengo que explotarlas. Si no las exploto, si no las pongo en práctica, usted es un perezoso. Así de simple. Las manos ociosas empobrecen. Pero la mano diligente, la mano habilidosa, la mano que tiene habilidad, esta enriquece. Y es una locura, ¿no? Hoy los chicos salen de la universidad y no se aprecia mucho el asunto del trabajo. Entonces viene el papá, la mamá, mijito, te conseguí un empleo. Y fíjese usted, la pregunta siempre hacia dónde apunta. ¿Y cuánto me van a pagar? O sea, no se piensa tanto en voy a disfrutar el trabajo, voy a poner en práctica mis habilidades, voy a explotar el talento que tengo, voy a aprender nuevas cosas. Mire qué materialistas que somos, que frente a una realidad así, la primera pregunta que sale es, ¿y cuánto voy a ganar? Estamos como que desubicados. Por último, el chico recién sale de la universidad, no tiene experiencia de nada. Entonces papá y mamá responde, mijito, vas a ganar comenzando el básico. Miseria, olvídate, prefiero quedarme en mi cama. Y uno no entiende, porque eso es propio de la filosofía que rige la forma de pensar el día de hoy. Entonces vienen las lecciones de papá y de mamá. Mijito, en un trabajo uno comienza desde abajo y poco a poco comienza a subir y a escalar. Y el Señor te va a guiar, ya sea en la misma empresa o en otra, pero tienes que comenzar. Mi amigo que salió de la universidad está ganando $1,800 y tú quieres que yo gane 386. Hay algo que no está funcionando bien. Entonces necesito la perspectiva de Dios. El trabajo, cualquiera que éste sea, me dignifica. El trabajo, cualquiera que éste sea, no importa lo que me pague, por lo menos en este pensar de aquí, el trabajo va a permitir que yo ponga en práctica las habilidades que Dios me dio. Si no uso las habilidades que Dios me dio, es peor. ¿Nos hacemos entender? La mano del ocioso empobrece.
Mire usted que más adelante en otro proverbio que leímos decíamos que la senda del perezoso o el camino del ocioso es con espinos. Para el perezoso todo es difícil. ¿Se ha topado con personas así? Quizás usted y yo fuimos así en algún momento de la vida, pero para el perezoso todo es difícil. Ay, y hacer esto, muy complicado. No. Algo más bajito. No, ok, el Señor permite que venga algo un poquito más bajito, para ir más lento. Uy, no, está muy complicado eso, demasiadas cosas. No, gracias. El perezoso siempre le verá, pero a todo lo que venga, a todo lo que venga. Con razón, el texto habla, para el perezoso, su camino y su senda siempre es difícil. Siempre está con espinos, siempre está con hierba mala. Pero ¿qué pasa con la senda del justo? Es todo lo contrario. El justo, el que anda en sabiduría, ve una calzada. Entonces hay esta oportunidad. Señor, dame la sabiduría. De ti viene el talento, de ti viene la habilidad, Señor. Concédeme la capacidad de hacerlo. ¡Vamos! Porque para el justo la senda es una calzada, pero para el perezoso el camino está lleno ¿de qué? Está lleno de espinas. Mire usted estos lindos contrastes. Ahora, hay algo más que deberíamos pensar. Proverbios 12 nos metió a nosotros en un tema interesante, y esto es lo lindo de la cultura del Medio Oriente, esa cultura agropecuaria en la cual Israel se desenvuelve. En esta cultura agropecuaria, fácil. Siembre la tierra. ¿Es trabajo fácil eso? No. Usted tiene que conseguir las semillas, tiene que haber hecho barbecho a la tierra, tiene que haber removido el suelo desde abajo, tiene que haber despedregado todo, tiene que haber quitado la hierba mala y recién sembrar. ¿Siembra la semilla y eso corre solo? No tanto. Crece hierba mala, hay que sacar las hierbas que están por allí, hay que cuidar, hay que regar, hay que medir la cantidad de agua que está recibiendo o no el sembrío, hay que ver si es necesario hacer una estructura, se crea una estructura, se ponen palitos, se amarra, todos los días. Es una mística de trabajo increíble. Igual se utilizan las bestias para arar la tierra, y en medio de ese contexto de tanto esfuerzo, dice el proverbista, de que el hombre sabio, el hombre trabajador, el hombre diligente, aún le da de comer a su bestia. Pero el hombre malo es de mal corazón, es de mal entraña. Y entonces ahí hay un principio interesante. Hoy, obviamente, usted no necesita bueyes para hacer sus labores, pero hoy usted tiene gente a su cargo, tiene ayudantes y tiene empleados. Y aquí se comienza a abrir un poco este concepto del trabajo, porque usted no trabaja para usted solamente. Usted trabaja para que ese empleado, ese ayudante, esa persona que está con usted, tenga su sustento. Y entonces me cambia la perspectiva de todo. Ya no es el trabajo individualista. ¿Quién se va a enriquecer? Yo. ¿Quién va a prosperar? Yo. La Biblia me llama la atención y me hace pensar en el otro. No es posible que usted trabaje sin pensar en el otro. Y si usted ha tenido un pensamiento egoísta, hoy es un buen día para reprogramarse. El trabajo tiene un sentido comunitario. La actividad que usted realiza, usted la tiene que contemplar desde la perspectiva de que le está haciendo bien a la comunidad a la que sirve. Por eso decíamos, tráfico de influencias, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, etcétera, etcétera, tratante de blancas, lo que sea, no son negocio. ¿Por qué? Porque van en contra del bienestar del grupo humano donde usted se desarrolla. El trabajo al cual usted y yo nos dedicamos debe ir en pro, en beneficio de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Si un trabajo no es así, repiense su labor. Y aparte de ello, usted y yo debemos de considerar que usted no trabaja para usted. Usted trabaja para que otro esté bien.
Entonces usted hace una inversión, etcétera, etcétera, en su negocio. ¿Para qué? Para poder generar más fuentes de empleo. Entonces usted decide hacer un movimiento financiero de esta y otra forma. ¿Para qué? Para poder mejorar las condiciones laborables de los que trabajan para usted. Pero ¿cuál es el punto? Nuestra sociedad nos mete en la cabeza de que el empleado es un costo. No es persona. El empleado es un costo. El empleado no representa una familia. No, el empleado es un costo. Mire cómo nos despersonalizamos tanto. Y por lo menos el texto nos pone en un ejemplo interesante y nos dice: aún el hombre sabio le provee para su propia bestia. Aún hasta con los animalitos el hombre sabio se porta bien. No se diga entonces del empleado que está allí para usted, con usted, sudándola, haciéndola la labor. ¿Vamos bien? Entonces, imito a Dios. ¿Cuál era lo siguiente? Uso las habilidades que el Señor me da. Y tercero, busco el bien de la sociedad donde yo me desenvuelvo. Busco el bienestar de aquellos que están trabajando para mí. Si yo no busco eso, yo soy un perezoso. Porque eso implica bastante cosa. Y solamente le pongo a relucir cosas como: usted está ganando quizás su salario ahorita, y probablemente su salario hoy versus 5 años, 7 años, 10 años atrás sea mayor, entre comillas. Pero aquí viene una pregunta: ¿qué tal está el poder adquisitivo del salario que usted tiene? ¿Alcanza? Hay casos en que no. Hay casos en que la quincena se acaba los 5 primeros días de la semana, ¿verdad? Y hay que esperar y amarrarse hasta al siguiente pago para hacerlo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay personas que ven en el trabajo la forma de cómo apretar al resto para que yo esté bien. Y bíblicamente no funciona así. En el trabajo es: yo también me esfuerzo para que los que están debajo mío estén bien en lo posible. No vea un costo, vea una persona. No vea un valor que hay que reducir a cero, vea una familia. Vea las cosas diferentes. Ser perezoso sería hacer lo contrario. Pero vamos un poquito más adelante. Tengo que valorar el trabajo. Parte de esta diligencia y de tener una mente clara para establecer un lindo acercamiento bíblico al trabajo es: tengo que valorar el trabajo. Y me encanta un texto que no está en Proverbios, pero que el apóstol Pablo lo pone en Colosenses. Léase Colosenses en su casa. Es un libro pequeñito, no se va a cansar. Pero el apóstol Pablo menciona en este libro un principio interesante. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor sirves y de Él recibirás la recompensa de la herencia. Ese principio no solamente me hace pensar en que, por si acaso, no vaya a ser, por favor, de la clase de personas que dicen: y pensar que yo me tengo que sacar el aire por el punto suspensivo de mi jefe, ¿no? Y te llega cansado, muerto a su casa todo el día, ¿no? Uno no se acaba así después de un día de labores. Y pensar que me estoy rajando para que éste se enriquezca. Qué mala percepción. Porque a la luz del texto bíblico, Pablo me dice a mí: todo lo que hagas, hazlo para el Señor. El Señor se convierte en tu jefe. Entonces tienes que pasar las cuentas y registrar las cosas para el Señor. No para el jefe que te hace bullying laboral. No para que no te fastidie el compañero de al lado que te acosa. No, haces las cosas para el Señor.
Se barre la casa, se trapea la casa, se limpia el polvo de los muebles, se cocina y se lava platos para el Señor. Se asientan cuentas, se firman balances, se administra dinero, se revisan los flujos de efectivo para el Señor. Se reinvierte utilidades, se reinvierte el ahorro, se invierte en otras partes como para el Señor. Se busca el bien del empleado, se busca el bien de la familia que está allí, porque es para el Señor. Entonces hay todo un cambio de paradigma. Sucede que su jefe no es su jefe. Sucede que su jefe es el Señor. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿valora usted el trabajo que tiene? Porque el trabajo también tiene que ser redimido. Entonces a veces uno llega a la casa, maldita situación que me toca vivir ahora, uno se parte como bestia para que se haga la plata y uno aquí sudándola. ¿Sabe qué? Usted no aprecia su trabajo, usted lo odia. Y le aseguro que como usted no aprecia su trabajo y que como usted odia su trabajo, usted no hace bien su trabajo. Es que es así. Y si usted no hace bien su trabajo, usted termina siendo un perezoso. Y a la luz del texto, el perezoso no se esfuerza en el tiempo correcto, no hace las cosas en el tiempo correcto. Cuando llegue el tiempo de necesidad, ¿quién va a sufrir carestía? El perezoso. Entonces tengo que valorar mi trabajo. Y otra cosa, debo de valorar lo que yo recibo, producto de mi trabajo. Y quizás a usted le paguen el básico, no lo sé. Si gana más de eso, bendito sea el Señor. Si gana por trabajo terminado, a destajo, por factura, bendito sea el Señor. Pero en un momento dado usted recibe su cheque por su trabajo, por lo que sea. Comience a ver su cheque como la bendición de Dios para usted y su casa. No se ponga a pensar en la cantidad de ceros que tiene o que no tiene su cheque. Dele gracias al Señor que tiene un cheque con el cual puede hacer cositas dentro de casa y afrontar gastos dentro de casa. Y ahí viene una valoración. Entonces viene el cheque. Gracias, Señor. Porque por si acaso no es la firma del jefe la que firma el cheque. Es el Señor quien le concede a usted tener ese ingreso. Y cuando usted tiene ese ingreso, ¿cuál es la mejor pregunta? Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Mira, tengo estas necesidades, quiero cubrir lo de aquí, lo de allá. Y ¿sabe algo? En ocasiones usted y yo terminamos cubriendo más cosas que las que nuestro cheque nos permite cubrir. Porque el Señor provee, nos sorprende por aquí, nos sorprende por allá, y se termina haciendo más. Tener todo esto en mente implica tener diligencia en el trabajo o diligencia al momento de hablar de trabajo. El Señor es su jefe. ¿Qué le parece ir mañana lunes así, a trabajar? Cambia todo, ¿no? El Señor es mi jefe. Me voy a poner perfume. ¿Por qué? ¿Tienes otra? No, el Señor es mi jefe. Y quiero ir presentable al trabajo. Y salgo del trabajo. Señor, trabajé para ti. Me saqué el aire para ti. Y puedo llevar a mi casa el ingreso. Y estoy en un trabajo donde ayudo a la sociedad a que sea mejor. El panorama cambia. Y por último, para ir cerrando esto, es Día de la Madre. Y probablemente usted salga de aquí, ¿no?, al restaurante, irse a pelear, a darse de codazos en el patio de comidas, donde sea que usted vaya. O por último, si la reunión es en su casa, usted se va a dar de codazos con toda la gente que va a ir y no va a haber espacio en su casa ni para moverse. Pero hay algo interesante. Me gusta una frase que usó el señor Isaac Newton hace tiempo. O sea, toda la casa allá en Inglaterra de las ciencias y de la física y de las matemáticas estaban sorprendidos por todos estos descubrimientos, estas formulaciones que Isaac Newton había puesto en sus distintas leyes. Entonces por ahí alguien le pregunta: Isaac, ¿cómo lograste todo esto? Isaac Newton supo tener una respuesta piadosa. Sencillamente me paré sobre los hombros de los grandes.
Copérnico, Galileo, etcétera, gente de ciencia del pasado. ¿Sabe algo? Usted está aquí porque usted también se ha apoyado en los hombros de los grandes. Y parte de esos grandes es su papá y su mamá. Usted está aquí porque usted se paró sobre los hombros de esos grandes. Y es algo interesante de qué hacer con nuestros trabajos. El texto bíblico nos manda a pensar algo. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice el texto de la Escritura. ¿Y sabe qué sería lindo? Que si usted tiene a su mamá en pie, y usted es de ese jovencito que sale de la universidad y ya quiere ganar $10,000 al mes. Como dice el texto bíblico, el que piensa en el aire pierde su tiempo. No piense así. Comience desde abajo, sea fiel en lo poco y Dios le pondrá en lo mucho. Pero algo le recomendaría, que su primer trabajo, que todo su primer sueldo, entrégueselo a su mamá o entrégueselo a su papá. Pero hoy es día de la mamá, así que va la mamá allí. Entrégueselo a su mamá. No haga planes de me voy a comprar la última cosa así asado. Con su trabajo usted honra a Dios y también honra a los suyos. Honre a los de su casa. Jovencito, estás ganando el mínimo, no importa. Reúnelo y entrégaselo. Porque tú estás donde estás, porque te apoyaste en los hombros de los grandes. Y no te puedes olvidar de eso jamás en tu vida. Entonces trabaja. Y ya tienes un cúmulo de cosas por la cual no ser perezoso. Trabajando imitas a Dios. Trabajando usas los dones que Dios te da. Trabajando no solamente haces las cosas para ti, sino por el bien de la sociedad. Trabajando, ¿qué también haces? Aprendes a hacer las cosas desde hoy para no pasar necesidad mañana. El trabajo te sirve para honrar a quienes más amas. Porque en última instancia el Señor es tu jefe y Él te da lo que tú necesitas vía tu salario. ¿Estamos bien? Espero que de aquí usted no tenga excusa para hacerle a la pereza. Y si a usted le gustó la canción de no quiero trabajar, no quiero estudiar, ni no me quiero casar, agarre esa canción y bótela al tacho de la basura. Porque no hay mejor cosa que trabajar y hacer las cosas para el Señor. Vamos orando. Cierre sus ojos allí donde está. Vamos a orar. Estamos delante de ti, Señor, y te queremos pedir perdón. En ocasiones buscamos nuestra propia comodidad y hemos sido perezosos a cuenta propia. Hemos visto el trabajo y la labor como una carga o una maldición. Pero te damos gracias porque tú eres el Dios que trabaja y nos pones ejemplo. Eres el Dios que obras y nos das a nosotros la bendición de imitarte a ti, trabajando y haciendo las cosas como para ti y no para nadie más. Te queremos pedir, Señor, que renueves nuestra mente y nuestros pensamientos, que nos permitas edificar nuestra familia con sabiduría, que en nuestra familia se respire el hecho de que trabajamos para ti, tú eres nuestro jefe, de que el sustento viene de ti y de nadie más, que la provisión viene de ti y de nadie más, que en nuestra familia se respire la sabiduría de que trabajamos para que la sociedad sea mejor, que trabajamos para que nuestro entorno sea beneficiado, que trabajamos para que nuestros empleados y nuestros amigos sean bendecidos también con el pan de cada día y la provisión diaria. Te damos gracias, Señor, por ello. Usa nuestras vidas, doquiera que estemos. Si te hacemos trabajos de conserjería o trabajos domésticos, si hacemos trabajos de oficina o administrativos, si tomamos decisiones grandes y trascendentales en el mundo privado o en el mundo público, no importa. Permítenos honrarte allí donde estamos,
allí donde nos has permitido desarrollarnos. Ayúdanos a ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Y te damos gracias, Señor, por renovar tú nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por este día junto a ti y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.